Muy buenas tardes, mi nombre es Geomari Salas Pereira. Soy cursante del tercer trimestre de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yacambú. Esta materia se llama Derecho Constitucional y hoy vamos a hablar específicamente sobre la Constitución. La Constitución abarca una serie de principios, de normas y de reglas ideadas para establecer la forma de un Estado de Derecho, protegiéndolo y siendo garante del cumplimiento de sus estatutos. Según Edgardo Valenzuela, la Constitución es la ley máxima de un Estado y establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y también los derechos y las garantías de los ciudadanos que lo habitan. Toda Constitución debe declarar los derechos y libertades de los individuos de la sociedad y debe limitar los poderes del Estado. Los elementos que debe consagrar toda Constitución son la estructura gubernamental, los derechos humanos y las formas en que va a ser reformada la Constitución o enmendada. Ahora bien, vamos a hablar del término Constitución. El vocablo como tal proviene de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que significa establecer. El significado que se le da desde Aristóteles a nuestros días supone un origen en los factores reales de poder que estatuyen la comunidad política del siglo XVIII. En la Grecia antigua se utilizaba el término politeia, con el que se denominaba la constitución de la comunidad política. Sin embargo, las constituciones griegas no tenían esa redacción de documentos solemnes como las constituciones modernas. Muy bien, entonces, ¿qué condiciones debe una constitución reunir? La Constitución debe reconocer los derechos humanos, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la participación democrática, derechos sociales, derechos económicos. Otra condición es que debe establecer la división de los poderes. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, los poderes son 5: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Otra condición sería establecer las fuentes del derecho. ¿Cómo va a ser modificada o reformada esa Constitución de ser necesario según los factores políticos, sociales o culturales presentes en el momento? Y una condición indispensable de la Constitución es su supremacía. Es decir, es la norma suprema del orden jurídico. No puede haber una ley por encima de ella. Todas, de hecho, se derivan de la Constitución. Y por último, la Constitución debe reflejar los valores de un país. Muy bien, entonces ahora hablemos de la estructura de una Constitución. Las constituciones modernas están conformadas por dos partes. Una, dogmática o material, donde se reconocen los derechos de la ciudadanía, y otra, orgánica o formal, que establece la organización del Estado. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está conformada por un preámbulo, 9 títulos, 350 artículos y las disposiciones transitorias. Ahora hablemos de los tipos de constitución. Hay diferentes clasificaciones: flexibles o rígidas, materiales o formales. García Pelayo habla de constituciones sociales, porque claro, todo país organizado debe tener una constitución. Históricas, que son el producto de la evolución a través del tiempo de ese país. Y también racionales, donde se declaran y se reconocen los derechos humanos. Hay otra clasificación muy utilizada en derecho, donde estamos hablando de constitución normativa, que es aceptada por los integrantes de ese país y está
sometida a las órdenes o al ordenamiento constitucional y por supuesto rige la vida política de ese país. Hablamos también de una constitución nominal, que es una constitución que en papel, digámoslo así, jurídicamente es perfecta, pero que no es aplicable por las condiciones políticas o económicas en ese país. Y hay una constitución semántica, es decir, es para mantener a un grupo o a una persona que llegó al poder de una manera o de una vía de facto. Como conclusión tenemos que desde la antigua Grecia, filósofos griegos muy reconocidos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Constitución, entendiéndose como el máximo escrito con fuerza de ley que tiene todo país y que rige su vida política, su vida económica y su vida social. De ella se derivan todas las demás leyes. No hay ley sobre la Constitución. Hay derechos inalienables que el Estado debe reconocer. Locke decía que hay derechos inalienables anteriores al Estado. Entonces la Constitución es un límite que se le pone al Estado y a los poderes. Ella debe tener una condición indispensable, la supremacía. La Constitución es el ordenamiento jurídico supremo, superior de todo país. Si no, no es Constitución.